Desde el lugar de los hechos, Javerín Israel te informa. En este momento estamos con el distinguido periodista israelí, Gabriel Betanjal. Coméntanos, ¿qué tal ha parecido la experiencia de aquí de visitar tierras ecuatorianas y encontrarse con linda gente que le reciba incluso con una deliciosa comida tradicional? He venido a Ecuador hace poquitas horas, pero ya he estado en el pasado. En general lo que te puedo decir es que la relación del pueblo ecuatoriano hacia Israel es buena. Es buena, evidentemente. Años y años de decirle a la gente por los medios de comunicación que el país es malo, influye. Cuanto tú menos sabes sobre algo, lo que te dicen los medios de comunicación evidentemente penetra en ti. En general, personas que no leen las Sagradas Escrituras, que no leen la Biblia, evidentemente son más propensas a creerse cosas como, por ejemplo, que Dios le dio la tierra a los palestinos. Una persona que cree en la palabra de Dios, lee la Biblia y sabe que Génesis 1, 2 y 3 dice claramente que la tierra es para Abraham y para su descendencia, y que quien bendice a los judíos será bendecido y quien maldice a los judíos será maldecidos. En Ecuador hay mucha gente que bendice a Israel y hay también mucha incultura con respecto a Israel. Coméntenos acerca de cómo ustedes, los periodistas israelí, tienen esa experiencia al vivir cerca de un conflicto que lleva años Israel con los países vecinos. Lamentablemente, como periodista y como especialista en Medio Oriente, veo que cuando se trata del conflicto palestino-israelí, la gente piensa que es un conflicto a la latina. Significa que a nosotros nos han educado que los conflictos son por tierras, por agua, por petróleo. El conflicto palestino-israelí es esencialmente un conflicto religioso, en donde los palestinos no reconocen que los judíos somos un pueblo y no reconocen que tenemos derecho a ninguna tierra, porque toda es tierra santa del Islam. No solamente los judíos no tienen derecho a una tierra, tampoco los cristianos tienen derecho a una tierra propia. Lo que pasa es que, a diferencia de los cristianos, que son asesinados a diestra y siniestra en el Medio Oriente y nadie los defiende, el pueblo judío tiene un ejército propio. Entonces nosotros sí nos defendemos. Es una gran diferencia entre el conflicto y el asesinato de cristianos y de judíos. Coméntanos acerca de los asentamientos antisemitas y antisionistas. ¿Usted cree que también en Sudamérica también existen estos asentamientos que de alguna manera influyen en gente que no tiene origen musulmán y busca la manera de que cause atentados o algún tipo de daños a cristianos como también a judíos? Yo soy de los que creen que una buena relación entre el mundo judío y el mundo cristiano, lamentablemente, yo soy de los que opina que buenas relaciones de amistad se basan en decir siempre la verdad. El antisemitismo es un fenómeno cristiano, esencialmente católico, desarrollado en Europa. Cuanto más europeo es el país, suele ser más antisemita. Y cuanto más autóctono, cuanto más poblaciones no europeas hay, es menos antisemita. Los países de habla hispana más antisemitas son España, Argentina y Chile. Y cuando tú subes en el continente y te das cuenta, países como Ecuador y demás, hay influencia católica antisemita, pero hay menos. ¿Y qué digo influencia católica? El mundo cristiano, católico esencialmente, desarrolló una teoría que se llama teoría del reemplazo, que dice que Dios le dio a los cristianos un nuevo pacto y para asegurarse que ese pacto es superior al de los demás, hay que destruir al pacto anterior. Eso es el origen del antisemitismo. ¿Crees que habría algún tipo de solución para que este tipo de atentados, esta guerra, este conflicto que ya de alguna manera afecta a nivel global, porque no solamente es de 2 naciones o 3, son de a nivel mundial, podría acabarse algún momento, podría llegar a la firma de paz en donde Israel ya pueda ser reconocida como nación, los países árabes puedan respetar sus derechos y cualquier judío o judía pueda salir con su vestimenta orgullosamente a las calles sin temer a ser atentado o asesinado o raptado o lo que sea? Estás mezclando aquí dos temas. Uno es el antisemitismo y otro es el conflicto palestino-israelí o árabe-israelí o musulmán-israelí. En ese sentido, el conflicto hay que preguntarle a quién agrede, por qué agrede. No le preguntan a los israelíes por qué es que los israelíes están como están. Pregúntale a quien agrede por qué está agrediendo. Y cuando tú preguntas quién es el que agrede, quien agrede es lamentablemente el radicalismo islámico que asesina judíos y también cristianos, pero principalmente cristianos.
A mí lo que me suele molestar cuando vengo a Sudamérica es que me dicen a mí, pobrecitos los judíos que los están atacando en el Medio Oriente. Y yo les digo, pobrecitos los cristianos que los están asesinando en el Medio Oriente y ustedes siquiera no se dan cuenta. Porque están asesinando coptos en Egipto, marronitas en el Líbano, cristianos en Mosul, en Irak, y ustedes viven en Babia y piensan el conflicto es contra los judíos. No, los judíos tenemos un ejército y nos defendemos. A los cristianos los matan y ni siquiera se dan cuenta. ¿Usted considera de alguna manera que la ONU y los otros organismos internacionales que supuestamente de alguna manera no están haciendo su trabajo al momento de defender los derechos de personas que piensan diferente y están viviendo en esos sectores que son demasiado fuertes en su religión? Lamentablemente la ONU la componen 193 países, de los cuales la gran mayoría son países islamofascistas que se alían con países no democráticos. O sea que tenemos que por lo menos 140 países que no respetan los derechos humanos y que no son democráticos. Esos países se unen y critican a un solo país que es democrático, que es el Estado de Israel. Evidentemente, en una situación así, la ONU se ha transformado en un ente ridículo, que no tiene ninguna función y ningún saluda peso. a toda la comunidad judía y a la gente que le está viendo esta entrevista. Por supuesto. A pesar de todo lo que dije yo, que los cristianos están siendo perseguidos y que el antisemitismo es un fenómeno que el cristiano debe curarse o terminar de curarse, la contracara de esto es que entre el mundo judío y el mundo cristiano nunca hemos estado mejor, nunca hemos estado tan cerca. Hay un respeto y una armonía entre el mundo cristiano y el mundo judío desconocida en la historia. O sea, sí, todavía hay cristianos antisemitas y todavía hay judíos que no confían en los cristianos. Pero nos vamos curando también de eso. Y por lo tanto, el tiempo juega a nuestro favor. Y ese es el mensaje. Judíos y cristianos, conozcámonos más y estudiemos más sobre unos y sobre otros. Muchas gracias.